Mi tienda de cristales está situada en una calle tranquila, apartada del bullicio y del tráfico que llenan la avenida principal de la ciudad a todas horas. Es un lugar modesto, pequeño, con estanterías llenas de espejos antiguos de distintos tamaños y formas, candelabros con diseños detallados y otras piezas de vidrio fino. Mi tienda no es muy grande ni lujosa. He logrado formar una clientela fiel con el paso del tiempo. Son personas que aprecian el arte del cristal. Cerca de mi tienda hay una zona que siempre me ha resultado intrigante, un área del barrio llena de locales dedicados a lo esotérico, con escaparates oscuros y letreros con símbolos extraños. Paso a menudo por allí. Nunca me he atrevido a entrar en ninguno de esos lugares para ver qué hay. He escuchado muchas historias sobre esa parte del barrio, especialmente sobre una mujer misteriosa que parece ser el centro de todas las habladurías. Dicen que esta mujer ha vivido más de 200 años, que posee habilidades que desafían la lógica y que a pesar de ser ciega y muda, produce un sonido que resulta fatal para aquel al que busca afectar. Algunos aseguran que son solo leyendas, cuentos inventados para asustar a los incautos, historias que los vecinos cuentan para entretenerse o para advertir a los niños que se mantengan alejados de los lugares oscuros. Pero hay quienes afirman haber visto cosas que no pueden explicar. Yo conozco esas historias, como casi todos en el barrio, pero les cuento al final para no perder el hilo de lo que quiero contar. Entonces, una tarde, mientras limpiaba un espejo viejo que acababa de llegar a la tienda, noté la presencia de una mujer en la puerta. No había escuchado el sonido de la campanilla cuando entró, lo que me sorprendió, porque siempre estoy atento a ese sonido. Ella estaba allí, parada, observando con una mirada fija que me hizo sentir incómodo de inmediato. No era una cliente habitual, nunca antes la había visto en mi tienda, pero sabía quién era porque su reputación la precedía. En el barrio esotérico era conocida por sus prácticas espirituales y por su habilidad para ver cosas. Llevaba un vestido largo y oscuro que arrastraba ligeramente por el suelo. Caminó lentamente hacia uno de los espejos más antiguos que tenía, uno con un marco de madera tallada que había llegado a mis manos después de una subasta. La mujer se detuvo frente al espejo y lo miró fijamente. Me preguntó por el precio, y cuando se lo dije, no estaba de acuerdo con el precio. Dijo que le parecía muy caro, que el espejo tenía una cualidad especial, algo que solo ella podía ver, y que, por esa razón, no debería cobrar tanto por él. La conversación se tornó incómoda rápidamente. Intenté explicarle que el valor del espejo no era negociable, que ya era bastante razonable considerando su antigüedad y su estado impecable, pero ella no se daba por vencida. Finalmente, tras varios minutos de tensión, la mujer salió sin comprar nada. Unos días después de aquel primer encuentro, la misma mujer regresó a mi tienda de cristales. Esta vez su llegada se sintió en el aire antes de que siquiera cruzara la puerta. No fue el sonido de la campanilla lo que me alertó, sino un cambio sutil en la atmósfera, como si el ambiente se hubiera vuelto más denso de repente. Desde el momento en que la vi entrar, noté algo diferente en su postura, en la manera en que sus hombros se mantenían tensos y su mirada se fijaba directamente en mí, casi como si me estuviera desafiando. Al principio no pronunció palabra alguna, simplemente se quedó de pie, mirándome, y la mujer me acusó de estar vendiendo objetos malditos. Dijo que los espejos que ofrecía en mi tienda no eran simples decoraciones, sino portales que atraían fuerzas oscuras y peligrosas, energías que podían causar un daño inimaginable. La atmósfera en la tienda se volvió tensa de inmediato, no solo por sus palabras, sino también porque en ese momento tenía alrededor de 8 clientes dentro del local, todos observando. Traté de mantener la calma, de responder de una manera racional, pero mis palabras parecían caer en saco roto. La mujer no estaba dispuesta a escuchar razones. La discusión subió de tono rápidamente. Yo intentaba explicarle que los espejos eran solo eso, espejos antiguos, pero ella no aceptaba ninguna de mis explicaciones. Me miraba con desprecio cada vez que abría la boca para decirle algo. La situación se tornó insostenible, especialmente porque no podía permitir que mis clientes pensaran que había algo de verdad en sus acusaciones.
Mi reputación y, tal vez, la seguridad de mi negocio dependían de ello. Sentía que debía defenderme. Al final, después de un intercambio de palabras muy acalorado, la mujer salió de mi tienda, pero no antes de dejarme una advertencia que me dejó intranquilo. Me dijo que cosas terribles me iban a suceder si no tomaba en serio lo que me había dicho. Esa misma noche, mientras cerraba la tienda y apagaba las luces, me preparaba para irme a casa. Algo captó mi atención en el local que estaba justo enfrente. Las luces del lugar estaban apagadas, pero vi una figura que se movía en la oscuridad. Me quedé observando por un momento, y al enfocarme, me di cuenta de que era la misma mujer de antes. Se dirigía al bote de basura que estaba junto a la entrada del local. La vi dejar una bolsa negra. Yo sabía que eso no era basura porque sería ridículo que estuviera dejando basura en ese local cuando, obviamente, ella tenía su propio bote de basura. No hacía ningún sentido que caminara 5 cuadras con una bolsa de pura basura. Por eso yo sabía que aquello era otra cosa. Yo traté de fingir que no me di cuenta de lo que acababa de ver. Para disimular, continué con lo mío. Cerré con llave mi tienda, asegurándome de que cada cerradura estuviera bien ajustada, y me dirigí a casa. Durante todo el camino no pude dejar de pensar en esa bolsa negra que aquella mujer había dejado junto al bote de basura. A la mañana siguiente, mientras organizaba los estantes y preparaba la tienda para abrir, algo en la calle captó mi atención de inmediato. Un camión de reparto avanzaba, casi como si el conductor estuviera peleando con el volante. El vehículo zigzagueaba de un lado a otro de la calle, acercándose peligrosamente a los autos estacionados. Parecía que el conductor había perdido completamente el control del camión. De repente, el camión se desvió bruscamente y se estrelló de lleno contra el local de enfrente. Fue justo en el mismo lugar donde había visto a la mujer la noche anterior dejar la bolsa negra. El impacto fue brutal. Vi cómo los vidrios del escaparate se hacían pedazos en un segundo, lanzando fragmentos en todas direcciones, y las estructuras metálicas del local se doblaban bajo la fuerza del golpe como si fueran de papel. El dueño del local, que había estado adentro en ese momento, pegó un brinco hacia un lado para evitar ser aplastado por el vehículo. Logró salir ileso, pero el pánico en su rostro era evidente. Estaba claro que había estado a un paso de la muerte. Desde la puerta de mi tienda observaba todo sin poder creer lo que estaba viendo. No podía apartar la mirada de los escombros, del camión incrustado en la fachada destruida del local. Había algo en la coincidencia entre lo que vi la noche anterior y lo que acababa de ocurrir. No era alguien que creyera fácilmente en lo sobrenatural o en historias de fantasmas, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más detrás de ese accidente. Durante el resto del día, la conversación entre los demás locatarios de la calle giró en torno a lo ocurrido. Nadie hablaba de otra cosa. Nadie más parecía saber nada sobre la mujer o la bolsa negra. Yo no mencioné nada de lo que había visto, al menos no al principio. 2 días después del accidente, el dueño del local afectado empezó a hacer los arreglos para reparar los daños. Había contratado a unos albañiles para que empezaran a trabajar en la fachada destruida y en la limpieza de los escombros. Aproveché un momento en el que no había nadie alrededor para acercarme a él y contarle lo que había visto. Al principio me escuchó con una expresión que me decía que no me creía, como si pensara que estaba bromeando o que tal vez había malinterpretado lo que había visto. Pero a medida que le relataba los detalles sobre la mujer y la bolsa negra, su expresión cambió a preocupación. Por suerte, el camión de la basura no había pasado aún por la calle. El bote de basura donde la mujer había dejado la bolsa seguía allí. Fuimos juntos a revisarlo. Cuando levantamos la tapa del bote, vimos la bolsa negra. La abrimos con cuidado y lo que encontramos en el interior fue un trabajo de santería, o por lo menos eso parecía. Velas derretidas, plumas, huesos pequeños y un líquido oscuro. Había símbolos dibujados en pedazos de papel. El dueño del local miró el contenido con mucho asco. Parecía que quería vomitar. Decidí no contarle a nadie más sobre lo que habíamos encontrado en el bote de basura. El dueño del local, afectado, no tuvo la misma reserva.
Él decidió compartir lo que habíamos descubierto con otros comerciantes de la calle. Fue cuestión de un par de días para que todos en la calle supieran lo que había pasado, y el rumor de la bolsa negra y su contenido empezó a circular rápidamente, convirtiéndose en el tema de conversación de todos los días. En los días que siguieron al accidente del camión, la atmósfera en la calle cambió drásticamente. Todos los comerciantes parecían más tensos de lo normal. Todos sabíamos que el dueño del local afectado planeaba tomar represalias contra la mujer esa. Nadie sabía exactamente qué planeaba hacer, pero era evidente que no pensaba quedarse de brazos cruzados después de lo que había pasado. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse, alguien dejó frente a la puerta de mi local un paquete envuelto en papel marrón. No alcancé a ver quién fue, solo escuché el sonido de pasos rápidos alejándose antes de que pudiera salir a mirar. El paquete era grande, bastante de hecho. Me acerqué con precaución, mirando a ambos lados de la calle, pero no vi a nadie que pareciera estar prestando atención. Respiré hondo y decidí abrirlo. Al desenvolver el papel marrón, me encontré con un espejo antiguo. Su marco era de plata, trabajado con un detalle impresionante, diseños que parecían serpientes entrelazadas. El cristal del espejo estaba limpio, sin una sola mancha. Junto al espejo había una pequeña figura tallada en hueso, con símbolos grabados en un color rojizo. Algo no estaba bien. Decidí no tocar ni el espejo ni la figura de hueso. Sin pensarlo demasiado, llamé a la policía para reportar el paquete sospechoso. No quería correr riesgos, no después de todo lo que había pasado. Les expliqué lo que había encontrado y les pedí que vinieran lo antes posible. Los oficiales llegaron más rápido de lo que esperaba, tal vez porque ya estaban al tanto de los rumores. Después de examinar el paquete detenidamente, decidieron llevarse los objetos con ellos. Me dijeron que la figura de hueso, con sus símbolos extraños que parecían tener relación con rituales de magia, era motivo suficiente para que tomaran el asunto con mucha seriedad. Entiendo que esto que me dijeron los policías pueda sonar raro. Digo, no es como que a alguien se le puede poner una demanda por hacer brujería o algo así. Pero una cosa es leer cartas o hacer alguna ceremonia inocua. Y otra, muy diferente, es utilizar ingredientes de origen humano para tales prácticas, y que pudiera estar en riesgo la seguridad de una persona, ya que hay alguien detrás con malas intenciones. La policía quería saber si el objeto que habían dejado frente a mi local estaba hecho con huesos humanos, lo cual podía llevar el asunto a otro nivel completamente diferente. Se llevaron los objetos, yo supongo que a la CEMEFO o con algún médico forense que trabajara con el municipio. Desde ese momento, una patrulla comenzó a pasar frecuentemente por el área, especialmente cuando caía la noche. A veces, los policías se quedaban estacionados cerca del local de la mujer, vigilando discretamente. Los días que siguieron fueron extraños. Aunque los objetos ya no estaban en mi tienda, la incomodidad no desapareció. Los clientes que entraban comentaban que el ambiente se sentía raro, algo que hacía que se sintieran incómodos. Las ventas comenzaron a caer. Algunos de mis clientes habituales dejaron de venir sin explicación. Una noche, mientras cerraba la tienda y bajaba las cortinas metálicas, escuché un ruido que provenía del almacén, como si algo pesado hubiera caído o se hubiera movido bruscamente. Me acerqué con cuidado, intentando no hacer ningún ruido con mis pasos. Abrí lentamente la puerta del almacén. Todo parecía estar en su lugar. Los estantes llenos de cajas y artículos de vidrio estaban intactos, pero había algo que no podía ver, pero que se sentía como una presencia, una sensación incómoda que me erizaba la piel como si fuera estática. Me quedé allí unos segundos más, esperando algún movimiento, un sonido, cualquier cosa, pero no pasó nada. Cerré la puerta con cuidado y me apresuré a terminar de cerrar la tienda, deseando irme a casa lo antes posible. Esa misma noche, ya en mi casa, no pude dejar de pensar en el espejo que habían dejado afuera de mi negocio junto con el otro objeto raro. La verdad, lo que pensé fue que quien había dejado eso fue la misma mujer que dejó la bolsa negra en el negocio de enfrente.
Entonces, si esta mujer podía provocar un accidente, pues fácilmente podría hacer alguna cosa para afectar mi negocio. 3 días después de esa noche, alrededor de las 3 de la tarde, un fuerte fuerte sacudió toda la calle. El ruido fue tan fuerte que sentí que el suelo temblaba. Dentro de mi tienda, los objetos de cristal vibraron y luego se deshicieron en pedazos con un estallido. Los espejos grandes que colgaban en las paredes se rompieron de repente, como si algo invisible los hubiera golpeado con una fuerza descomunal. Los pedazos volaron por todas partes. Algunos se incrustaron en las paredes, otros cayeron al suelo, creando un caos de fragmentos de vidrio. Las copas y vasos en los estantes se destrozaban, cayendo en cascada al suelo. Los candelabros que colgaban del techo cayeron de golpe, arrancados de sus soportes. Los objetos más pequeños, como las figurillas y adornos de vidrio, se deshicieron, dispersándose en el aire. En cuestión de segundos, mi tienda se convirtió en un desastre, un mar de cristales rotos. Me quedé paralizado en medio de todo, mirando el caos a mi alrededor, sin poder comprender lo que acababa de ocurrir. 3 días después de aquel ruido inexplicable, una patrulla se detuvo frente a mi tienda y 2 policías entraron con rostros serios. Me informaron que los análisis habían confirmado lo que todos temíamos. El objeto que había sido dejado en mi tienda estaba hecho de hueso humano y los símbolos grabados en él estaban dibujados con sangre. Me dijeron que debido a esto, habían decidido registrar el local de la mujer que se dedicaba a los rituales. Durante la búsqueda encontraron suficiente evidencia que los convenció de que ella estaba involucrada en actividades muy ilegales. Cuando entraron para arrestarla, no la encontraron por ningún lado. Parecía que había desaparecido. Nadie volvió a ver a la mujer de los rituales después de eso. Pronto comenzaron a circular rumores entre todos los locatarios. Se decía que el dueño del local afectado había buscado ayuda de aquella bruja de más de 200 años, de la que les platiqué al inicio de mi anécdota. Afirmaban que había solicitado a esta bruja que se deshiciera de la mujer de los rituales. Mientras tanto, el dueño del local parecía más tranquilo. Ahora sí les voy a contar la historia de esta bruja para que se entienda el contexto completo. Cuentan que esta mujer, en su juventud, era una sanadora muy respetada en la ciudad. Tenía conocimientos que iban más allá de la medicina convencional. Sabía cómo curar enfermedades complicadas y aliviar dolores intensos con hierbas y remedios que solo ella conocía. Pero todo cambió el día en que la acusaron de practicar brujería. La gente asustada por lo que no comprendía comenzó a verla con desconfianza. Se corrió la voz de que sus habilidades eran algo más que simples conocimientos de medicina. Temiendo por su vida, la sanadora huyó y se refugió en el monte que rodea la ciudad, donde se dice que encontró un libro viejo, cubierto de polvo y lleno de conocimientos oscuros y rituales olvidados. Desesperada por mantenerse a salvo y aumentar su poder, realizó uno de los rituales más sombríos del libro, buscando extender su vida más allá de lo natural y adquirir habilidades sobrehumanas. Pero el ritual exigió un precio. Perdió su vista y su capacidad de hablar, quedando atrapada en su propio silencio para siempre. Con los nuevos poderes que obtuvo, se vengó de aquellos que la habían acusado falsamente. Una noche, aquellos que participaron en la cacería en su contra desaparecieron sin dejar rastro. Algunos dicen que fue un castigo justo, otros que fue el precio de meterse con fuerzas que no debían haber despertado. Después de completar su venganza, la mujer se retiró a su casa, un lugar que con el tiempo se convirtió en parte de las leyendas locales. Pasó más de 100 años sin salir, sin recibir a nadie, sin siquiera necesitar alimentos o agua. Durante todo ese tiempo, las casas que la rodeaban fueron transformándose poco a poco en locales esotéricos, atraídos por la energía extraña y misteriosa que emanaba de su hogar. Fue solo entonces cuando la mujer volvió a tener contacto con el exterior, pero no por motivos amables. Solo aceptaba encargos de aquellos que la buscaban para cumplir deseos oscuros, para acabar con la vida de alguien que odiaban o temían. Absolutamente nada de esto me consta a mí,
Yo les estoy contando la leyenda que se cuenta en mi ciudad. Todo este mito de la bruja le daba una explicación para eso que sucedió cuando los cristales de mi local se destruyeron, porque cabe aclarar que esto no solo le pasó a mi local. Todos los objetos de cristal de muchas cuadras a la redonda explotaron aquel día al mismo tiempo. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras,